noches, sean bienvenidos a su programa El Análisis de la Noticia. En este 20 de octubre les acompañamos con los temas relevantes. Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Sandy. Muy buenas noches para ti. Buenas noches para usted allá en casa. Seguramente descansaron muchos de ustedes en este día en que se celebra la Revolución de Octubre de 1944, 76 años de esa gesta revolucionaria. Bueno, ya analizaremos algo sobre ello, por cierto, para empezar el programa, ¿eh? Por supuesto, Julio. Así que vamos a iniciar con el análisis, pero antes le presentaremos los siguientes datos. Integrantes de varias organizaciones participaron en la marcha que conmemora la Revolución Liberal de 1944. Movimientos de estudiantes, campesinos, colectivos de mujeres y de la ciudadanía en general caminaron frente a las Cortes y el Congreso de la República hasta llegar a la Plaza de la Constitución, en donde expresaron un discurso. Además, manifestaron las diversas demandas, haciendo énfasis en la lucha revolucionaria que inició en 1944 bajo la dirección del entonces presidente Juan José Arévalo y sucedida por el presidente Jacobo Arbenz Guzmán. En la caminata se recordó que el movimiento revolucionario había logrado varias conquistas históricas, mencionando el seguro social, la participación y voto para las mujeres, reformas educativas, la propuesta de la reforma agraria y la autonomía de la Universidad de San Carlos. La caminata y plantón frente al Palacio Nacional de la Cultura se ha convertido en un evento tradicional en donde muchos guatemaltecos se unen para exigir el cumplimiento de sus derechos. La manifestación se realizó con normalidad y no se reportaron situaciones fuera de lugar. Evidentemente, por los temas que sea, ya sea por la pandemia o por los años que han pasado, que son 76, ya la marcha, caminata más que todo de este 20 de octubre del 2020 no se puede comparar con las anteriores. Mejor vamos con los datos y analicemos precisamente acá, como está en pantalla, el ayer y hoy de la Revolución del 44 en el contexto social de Guatemala. A ver, de 1944 a 1954 usted tiene que recordar que Guatemala vivió una época que es conocida en la historia como la Primavera Democrática, la cual inició precisamente con la Revolución del 20 de octubre. Las condiciones sociales de aquella época eran en general complicadas para la sociedad guatemalteca, pues por ejemplo en educación había sido abolida por el dictador Jorge Ubico durante sus casi 14 años de gobierno. Además, Jorge Ubico Castañeda, quien había gobernado ese tiempo Guatemala, mantenía a nuestro país en un sistema semifeudal para aquel momento. Ubico también había abierto la puerta para que la United Fruit Company, conocida como el Pulpo, la UFCO, fuera la dueña de más del 50% de las tierras fértiles. Y esas eran las condiciones del ayer cuando se dio la Revolución de 1944. Como tú recordarás, Sandy, entonces viene esta gesta en la cual se dicta precisamente la victoria con la participación cívico-militar, una junta revolucionaria, ¿no? Con Arana, con Arbenz, con Toriello, y ya luego vienen las elecciones de los dos gobiernos de la revolución, que son el segundo de Arbenz y el primero de Juan José Arévalo. Y bueno, la cosa es, ¿qué tanto ha cambiado la situación desde entonces? Exactamente, Julio. ¿Qué tanto entonces se ha mantenido ese espíritu de la revolución del 20 de octubre? Esa es una de las preguntas, Julio, que te quiero realizar a ti. ¿Cómo ves tú con el paso de los años también qué tanto pues ha valido la pena esta situación y qué tanto se sigue luchando por esos ideales? Fíjate, Sandy, que esto es más que evidente. Cuando vemos esa pequeña marcha, llamémosle así, ¿no? Que ya no es conmemorativa de mayor cosa, vemos cómo se ha perdido el espíritu precisamente de esa denominada Primavera Democrática. Guatemala durante esos 10 años modernizó el Estado, hizo muchos cambios y realmente recuperó mucho de lo que a los guatemaltecos le pertenecía en aquella época, ¿verdad? Porque no podía ser que una compañía extranjera tuviera las mejores y las mayores tierras fértiles, tuviera los dos puertos, tuviera también los ferrocarriles. Ahora es la situación. ¿Qué tanto ha pasado durante estos años, del 44 para acá? El conflicto armado interno, ¿no? 36 años. Y eso gestó polarización, y eso gestó división. Por eso, como lo hemos dicho en otras ocasiones, creo que a la sociedad guatemalteca actual lo que le hace falta es reconciliarse con muchas situaciones que son evidentes que todavía no hemos sanado. Evitar esa polarización, reconciliar realmente el tema social, reconciliar el tema de la tierra, reconciliar el tema de la gente que produce allá en el agro y reconciliar muchísimas cuestiones más para entender que no se trata de izquierdas ni de derechas, sino que se trata de un solo país que es Guatemala, que debe caminar unido. Si empezamos por ahí, tal vez podemos empezar a cambiar. Por supuesto. Recordemos que también el tema de la democracia fue uno de los puntos que se buscaba fortalecer
Y en ese sentido, Julio, ¿cómo ves la situación en cuanto a la democracia en nuestro país? ¿Existe una verdadera democracia? Sandy, aquí me preocupan muchísimas cosas con eso que tú dices. Sí es cierto que bien tenemos, digamos que un sistema republicano, ¿no? Y dentro de ese sistema republicano, la forma en que se llega al poder por elección popular es a través de la democracia, el demóstratos de los griegos, que es el voto. Pero hay cosas que todavía tienen que cambiar. Vamos a ver, Sandy, un ejercicio muy rápido. Son 14 ministerios. ¿Cuántas mujeres? Hablando del tema de mujeres, para igualdad y equidad. ¿Cuántas mujeres son ministras al día de hoy? 2. La de educación y la de salud. De los 160 diputados, ¿cuántas mujeres son diputados? Alrededor de 16. ¿Cuántas alcaldesas hay en 340 municipios? No llegan ni a 20. Entonces vemos que no hay una igualdad, por ejemplo, para la mayoría de la población guatemalteca, que es la mujer. Vemos que no hay una equidad tampoco en el tema de las personas de la tercera edad a quienes se les desecha. Vemos que con el tema del 36% de la población, que son los jóvenes que van comprendidos hasta los 29 años, hombre, es que tampoco es que haya muchas oportunidades de trabajo, de estudio, de desarrollo, de inversión, de emprendimiento. Entonces, ¿en qué estamos? Y por eso quiero que agreguemos unos datos, Julio, para poder ampliar este análisis, sí, porque hay que analizar también la situación, pero con el panorama y el contexto actual. Por favor, Sandy, claro. Y entonces vemos que actualmente Guatemala vive una condición social complicada, porque durante el 2020 la situación económica y laboral ha sido totalmente compleja, Julio, por la pandemia, que también obviamente ha tenido mucho que ver. Sin embargo, a 76 años de la Revolución de Octubre, no hemos logrado construir ese Estado de Derecho sólido y con certeza jurídica. Así es. Tampoco hemos logrado consolidar un país con seguridad ciudadana y con las condiciones jurídico-políticas para poder constituirnos en una potencia económica centroamericana. En conclusión, falta mucho por cumplir con los anhelos que se planteó en la Revolución del 44 para hacer que Guatemala sea una nación moderna, segura y próspera. Eso nos lleva a considerar una situación, entonces, por eso es que vemos año con año, fuera del tema del COVID-19, el distanciamiento social y todo lo demás, vemos año con año esta marcha conmemorativa cada vez más debilitada, porque probablemente y honestamente es poco lo que hay que celebrar, mucho lo que hay que por trabajar, darnos la mano, como te digo, reconciliar finalmente todos esos rencores, reconciliar esas ideologías, hacer borrón y cuenta nueva y construir una segunda república de Guatemala con lo que tú dijiste, la certeza jurídica, la certeza total, la seguridad para nuestro país y el bienestar para todos los guatemaltecos. Y eso no es deber solo del gobierno, es deber también de cada uno de nosotros. Efectivamente, así que este ha sido el análisis, cómo nuestro país pues está cumpliendo o no con esos objetivos de la Revolución de 1944. Debemos hacer una pausa ahora, pero continúan los análisis y al regresar trataremos los protocolos en las escuelas. Me parece muy importante. Para el regreso a clases del 2021, prepárese para escuchar cuáles serán las condiciones. Por el momento vamos a hacer el cambio de cámara, no cambio de canal, porque nosotros somos a la medida. La ministra de Educación, Claudia Ruiz, dio a conocer los protocolos que se implementarán para el ciclo escolar 2021. El titular de la cartera de Educación comentó que las normas de bioseguridad a implementar ya han sido validadas por los maestros del sector público de áreas urbana, rural y urbano marginal. Las medidas también aplicarán para los centros educativos privados. Ruiz afirmó que junto a los directores de los centros educativos privados de los niveles preprimario, primario y medio. Para realizar la presentación de las medidas se contó con la presencia del personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como de la Comisión Presidencial de Atención a las Emergencias COVID-19, quienes fueron testigos de la validación de los protocolos. Bueno, pues entonces a prepararse, ¿no? Ya para el ciclo lectivo y escolar 2021, al menos mentalmente sabiendo los protocolos y las normas que van a estar vigentes. ¿Quiere que las veamos aquí en pantalla? Pues con mucho gusto. Ahí están, muchísimas gracias. A ver, Sandy, fíjate, el protocolo para los maestros será practicar el aforo dentro de la clase. ¿A qué se refieren con eso? Bueno, el acompañamiento que brindará a los estudiantes durante las clases, tanto presenciales como a distancia, porque se van a dividir los grupos por días. El protocolo psicosocial
social, que esto es algo que me parece, mira, no solo muy curioso, sino que muy importante, porque dice que para los niños, ya que sabemos que hay menores y maestros que perdieron algún familiar durante la pandemia, que se encuentran en el proceso de luto y necesitan esa ayuda psicológica. Protocolo también de recepción de estudiantes en el centro educativo, es decir, el manejo de las áreas recreativas, de los servicios sanitarios, el uso específico para los directores de establecimientos y dónde estará el personal también administrativo de los mismos. Yo creo que es importante, sobre todo para ir retomando ya también la normalidad en el tema de la educación. Eso sí, así como lo estamos viendo en pantalla, con un distanciamiento social que va a tener que ser grande, con unas medidas de precaución que van a tener que ser grandes, con un cuidado que va a tener que ser mayúsculo para evitar que los niños, por ejemplo, no se quiten la mascarilla, ¿no? Algo tan sencillo como eso. Efectivamente, Julio, y aparte de ello, recordemos que también será en la implementación y la dotación de insumos que son para la higiene, como por ejemplo, que tengan en los baños, en distintos puntos, el jabón, por ejemplo, para que se laven constantemente. Y agua para empezar, ¿verdad? Agua, por supuesto. Sí. Y también el alcohol en gel, cualquier Correcto. implemento, obviamente, que ayude también a los niños. Y obviamente esto será parte de los insumos que deberá prever también el Ministerio de Educación para entregar así a los diversos centros educativos. Yo veo estos protocolos, obviamente los veo bien, ¿no? Pero lo que yo veo aquí es una dificultad y la voy a exponer de la siguiente manera, es decir, creo que se van a poder cumplir de bastante buena forma en los establecimientos educativos privados. Pero tengo la duda todavía qué es lo que va a pasar realmente en las escuelas. Y tal vez no las de las áreas urbanas, y aunque también. Pero, a ver, una escuela allá ubicada en Playa Grande, Xcanquiché. Una escuela allá ubicada, por ejemplo, en Varillas, Huehuetenango. En San Pedro Soloma, también en Huehuetenango. Es decir, donde difícilmente estén las condiciones físicas, donde difícilmente esté la suficiente cantidad de maestros y los insumos, de qué manera nos vamos a asegurar que efectivamente para la educación a distancia, la otra mitad del ciclo lectivo pueda llegar de una manera pronta, efectiva y eficaz al alumno. Efectivamente, Julio, realmente también es necesario que se pueda garantizar que las medidas se cumplan, pero obviamente que se den esos insumos, porque sí, vamos a lo mismo, ¿no? Sí. La intención puede ser muy buena, el papel aguanta con todo. Con todo. Pero en la práctica eso es lo que puede ayudar, porque recordemos que si bien los planes que tiene el Ministerio de Educación entonces con hacer el sistema híbrido, también busca poder reducir la cantidad de personas que puedan estar en las aulas, también es necesario mostrar algo, especialmente con los pequeños, Julio, a quienes se les tiene que ir inculcando el tema de la limpieza constante, correcto, acostumbrarse a utilizar la mascarilla también, porque los niños se desesperan y ellos con la misma desesperación se la quitan. Evitar ese contacto físico. Exactamente. Natural, ¿Y cómo le explicas a un niño entonces que tiene que mantener ese distanciamiento cuando lo que ellos quieren cuando van a la escuela es jugar con el resto de niños? Sal a jugar al recreo, pero eso sí, no tengas ningún contacto físico con tus compañeros. Entonces, ¿cuál va a ser esa situación? ¿Y cómo vamos a hacer para que, sobre todo en las escuelas e institutos públicos, los niños puedan tener ese constante, continuo, permanente lavado de manos, ¿no? Es decir, primero, como ya lo decíamos, el suministro de agua, la cantidad suficiente de baños y la cantidad suficiente de insumos. Mi pregunta es, ¿hasta cuándo va a ser este ciclo lectivo así de híbrido? ¿Será planteado ya para todo el año? ¿O en todo caso habrá alguna posibilidad de que en algún determinado momento ya volvamos a la normalidad, es decir, a lo presencial? Y la pregunta también aquí viene a lo siguiente: ¿será que usted como padre de familia tiene la confianza total de mandar a sus hijos en un ciclo presencial como lo hemos tenido hasta antes del COVID-19? Mira, ese va a ser otro punto, porque también hay padres de familia que prefieren sacrificar ese año sí, de clases de sus hijos que sacrificar su salud y su vida, Julio. Y siguiendo en este análisis, vamos a mostrar otros datos, ¿te parece? Claro que sí, Sandy, por favor. Porque es necesario poder recalcar entonces algunos puntos de cómo será el ciclo escolar 2021. Excelente, por favor, Sandy. Y bueno, en ese sentido, el Mineduc ha anunciado que el ciclo escolar 2021 será híbrido, es decir, se tendrá entonces clases presenciales y también a distancia. Seguramente para los colegios privados, en el caso de la educación a distancia, podrán hacerlo, especialmente de una manera virtual, ¿no? Se les podría facilitar un poco. Mientras que en el sector público, este seguimiento de la educación a distancia seguirá el modelo de las guías educativas físicas. Y lo primordial para la reactivación de las actividades escolares es prevenir y cuidar la salud e integridad física de los alumnos, maestros y del personal administrativo. Y en este punto, Julio, en el tema del sector público con las guías educativas físicas,
también es importante que los docentes, el Ministerio de Educación, busquen alguna forma también de facilitar el trabajo de los padres de familia, porque muchas quejas que se han recibido este año es que la carga se vino para los padres de familia. Que allí está uno de los grandes problemas, porque ahora resulta que el maestro ya no es el maestro, sino que son los padres, y los padres tienen que trabajar, si es que tienen trabajo, o andar buscando el trabajo si es que no lo tienen, y no están necesariamente preparados todos los padres de familia en todas las materias. Pueden ser muy buenos en matemática, pero de pronto no en idioma español, pueden ser muy buenos tal vez en historia, pero no así en medio natural, que antes se llamaba ciencias naturales. Y entonces esta es una situación que habrá que ver, como también habrá que ver otra cuestión, es decir, este modelo así semipresencial, unos días a distancia y unos días en el colegio, a ver qué tal funciona también para la educación privada, porque a ver si no este año los colegios, me refiero al 2020, los colegios privados, muchos de ellos han tenido graves dificultades, serios problemas en que los papás simple y sencillamente dejaron de pagar, los niños dejaron de asistir y bueno, muchos colegios también se han venido a pique, ¿no? Efectivamente, también. Entonces va a ser necesario, Julio, buscar de alguna forma ir actualizando, ir haciendo un poco más interactivo también el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque también ya existe cierta decepción por parte de estudiantes de esta nueva modalidad de recibir clases, y recordemos que eso no puede pasar, la decepción por las clases no debe existir, porque entonces no existe esa motivación, y esa falta de motivación también pues obviamente puede llevar a que pues los temas no sean comprendidos o no sean tratados con el mismo interés como una clase que sí les gusta. Pero muy bien dicho, clase magistral y presencial. Fíjate, Sandy, que yo sacaba las cuentas. Como doy clases desde que tengo 18 años, son 26 años dando clases. Y es cierto, este año nos tuvimos que acoplar todos, estudiantes, catedráticos, maestros, profesores, a dar las clases de esta manera virtual. Pero jamás, aunque la tecnología es maravillosa, va a ser lo mismo. A tener a los alumnos ahí, a preguntarle, ¿has entendido? ¿No has comprendido? A ver cuál es la pregunta. A ver, chicos, vamos todos. No es lo mismo. Y eso ha creado inclusive cierta comodidad que ha hecho pues que también haya deserción y decepción por parte de los estudiantes en esta modalidad de enseñanza. Exactamente, así que es parte de los retos para el próximo año que desde ya se deben plantear y buscar las propuestas, Julio, para que de esta manera también sea una educación eficiente la que puedan recibir los estudiantes. ¿Hacemos una pausa en este momento? Claro que sí, vamos a la pausa, pero adivina con qué tema regresaremos. Insiste la presidenta de la Corte de Constitucionalidad en que Neftalí Aldana, a pesar de su accidente cerebrovascular, se presente ante los demás magistrados. Y hay una respuesta a este tema, no se la pierda. Después de la pausa tenemos el análisis. Así es, no cambie. Usted ya sabe. De la Corte de Constitucionalidad conocieron la solicitud de los familiares de Neftalí Aldana, quienes piden su cesantía por problemas de salud que se pueden agravar si continúa trabajando. Tras casi 12 horas de discusión, la CC acordó que, acompañado de su doctor, el magistrado acuda a una audiencia para que presente su solicitud. El Tribunal Constitucional dice que, en decreto emitido por Presidencia, se confiera audiencia por 24 horas al magistrado Neftalí Aldana Herrera, para que, con el consentimiento del médico tratante, siempre en resguardo de su salud y vida, haga uso del derecho de audiencia que le asiste respecto a la petición planteada. Por su parte, la magistrada Dina Ochoa confirmó que se acordó que la presidencia de la Corte de Constitucionalidad sería la que resolviera dar audiencia a Neftalí Aldana. Ochoa explicó que desde la fecha de vencimiento de la última licencia otorgada al magistrado Neftalí Aldana, quien es magistrado titular en este momento, él ha sido convocado oficialmente en más de 10 ocasiones para asistir a sesiones de pleno de la Corte de Constitucionalidad, sin que se haya presentado o manifestado ninguna respuesta a tales convocatorias, e insiste en que lo correcto es declarar la cesantía de Aldana. ¿Qué les puedo decir? Un aplauso a la desfachatez, un aplauso a lo ilógico, un aplauso a lo que uno no entiende. No lo sé. ¿A quién se le ocurre convocar a un hombre que, si se presenta allí a audiencias, Andy, está diciendo el médico, están diciendo los familiares, que puede llegar hasta sufrir un segundo ACV y morir? Bueno,
ya lo vamos a analizar, veamos datos mejor, ¿verdad? Porque esto es increíble, solo Guatemala, aquí están estos datos que le hablo. Y es que los familiares del magistrado Neftalí Aldana hicieron llegar una nota donde manifiestan la imposibilidad de su presencia ante la Corte de Constitucionalidad, Sandy. Según la prescripción médica, el riesgo que corre es que se presente un segundo evento cerebrovascular con una muy alta probabilidad de muerte como resultado. A pesar de eso, la magistrada presidenta de la Corte de Constitucionalidad, tal como lo afirmó la magistrada también Dina Ochoa, insiste en que se le corra audiencia al magistrado Aldana y que comparezca ante el Pleno, aunque lo acordado es que comparezca ante la presidencia de ese organismo, de esa corte, porque no es organismo. La solicitud de la presidenta de la CC no solo es ilógica, sino que raya en la violación de los derechos humanos y también en la dignidad del magistrado Aldana. Si estás viendo que hay un informe médico, si estás viendo que los mismos familiares les están pidiendo que no, si lo has convocado durante 3 meses, más de 10 ocasiones y no se presenta, yo creo que a cualquiera, no con 2, con un dedo de frente dice, bueno, sí, este señor, compañero de ellos, por cierto, está mal, ha sufrido una enfermedad que por el momento es irreversible, el accidente cerebrovascular, y entonces hay que nombrar la cesantía. ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué quieren? ¿Que se muera ahí en la audiencia? Bueno, si eso quieren, pues convóquenlo, pues. Qué complicado, Julio, porque estamos hablando obviamente de la salud y es una situación complicada en el sentido de que no es cualquier enfermedad y que cualquier alteración también puede afectar a los padecimientos que tiene el magistrado Neftalí Aldana. Ayer tú planteabas un punto de vista en cuanto a, bueno, si existe la duda sobre el estado de salud de esta persona, que soliciten al INASIF, exactamente, este apoyo para que puedan médicos del INASIF hacer la evaluación correspondiente y dar, por medio de que ellos tienen prueba científica y todo que los avala, para que ellos, pues, si tienen miedo de que legalmente puedan tener algún tipo de repercusión, aunque sabemos que obviamente no sería este el caso, pero bueno, tendrían un amparo en ese sentido, ¿no? Pero imagínate, obligarlo prácticamente a que sí o sí llegue. No, esto ya va contra la moralidad y la ética misma, es decir, están viendo a Neftalí Aldana, que es su compañero magistrado, como nada, literalmente lo están viendo como no como una persona, sino que la necedad, la terquedad y el interés de que se presente allí, sí o sí. Por supuesto que los familiares, si yo fuera el familiar del magistrado Neftalí Aldana, simple y sencillamente no lo presento. ¿Para qué voy a llevar ahí a un familiar mío para que se muera? No, esto no es posible. Si existiese la duda, ahí está el camino, vaya, que vaya el INASIF, pero hombre, Sandy, si ya hay informes médicos corroborados, si está la solicitud de los propios familiares, es decir, no cuesta nada constatar que evidentemente después de 3 meses, este señor que vemos ahí en pantalla, simple y sencillamente sí ha sufrido ese accidente cerebrovascular. Lo que pasa es que la CC sabe cuál es su pecado capital, sabe que no puede integrarse porque el suplente, que sería lo lógico aquí y la solución correcta, el suplente de Neftalí Aldana, ellos mismos le dijeron que no tomara posesión. Entonces están en estos trapos de cucaracha jugando, no solo con la ley, jugando con la Constitución, sino que jugando ahora con la dignidad humana y la salud de este señor. Hace unos momentos hablábamos, Julio, en nuestro primer tema sobre obviamente los efectos que ha tenido y cómo también Guatemala ha logrado mantener objetivos de la revolución. Y precisamente hablábamos de la certeza jurídica que el país debe mantener y que en este momento, te diría, está complicado porque incluso ya distintos sectores se han pronunciado en que esta situación que está ocurriendo con la Corte de Constitucionalidad en cuanto a su integración también afecta en cuanto a la certeza jurídica que puede dar y que incluso podría afectar en las inversiones que vengan a nuestro país, porque sabemos que es uno de los puntos que también se evalúa para decidir si se invierte o no en un país. ¿Cómo queremos atraer inversión extranjera? Claro. ¿Cómo queremos atraer realmente gente que venga a poner aquí sus industrias? Si cuando vienen, por ejemplo, las empresas mineras, le dice la Corte Constitucional, después de un año que están en estado cerradas, ¿saben qué? Váyanse. Si cuando se dan estas resoluciones, se mira primero los intereses políticos, personales o de cualquier otra índole que lo jurídico. ¿Cómo vamos a atraer algún grado de inversión y de certeza jurídica y estabilidad en todo este sistema y Estado de Derecho supuesto guatemalteco si la CC se le olvida que no es poder y se constituye en el suprapoder? Vamos con otros datos. Por supuesto, porque los familiares del magistrado Neftalí Aldana se han pronunciado. De hecho, Julio, la esposa del magistrado, solicitó en la nota enviada a la CC que se respete y resguarde la salud de su cónyuge. Y de esta manera también argumenta que de presentarse bajo esta
estas condiciones, el magistrado Neftalí Aldana estaría en una situación de alto riesgo para su vida y en la CC se debe de privar la lógica y el sentido común sobre todo. Se debe determinar lo que en la ley corresponde, es decir, la cesantía del magistrado Neftalí Aldana. No se logra entender cuál es la necesidad o el interés por parte de la presidencia de la Corte de Constitucionalidad y de otros magistrados en arriesgar la vida de su propio compañero. No existe entonces el compañerismo. No existe el compañerismo, no existe la solidaridad, pero deja eso. Vaya, supongamos que son así ya casi monstruosos, pues, que no les importa la vida de un propio magistrado compañero de ellos. Hombre, pero tampoco existe el respeto por la Constitución, tampoco existe el respeto por las leyes de Guatemala ni por el Estado de Derecho. Grave situación, señores. Es decir, es un problema que realmente no es problema, tiene solución la declaración de la cesantía y la aceptación de quien designó el organismo judicial, les guste o no les guste a los magistrados que están actualmente en la Corte de Constitucionalidad como magistrado suplente, porque el organismo judicial sí es poder de Estado y había tomado una decisión. Pero vamos a seguirle dando vueltas a esto mientras la Corte quiera seguir jugando a ser Dios. Bueno, debemos hacer una pausa luego de estas conclusiones. Recuerde, aquí todavía hay otras noticias que usted debe conocer, por lo tanto, le invitamos a seguir en Signo Media. Así es, no cambie por favor, porque usted ya sabe que nosotros somos a la medida. Y aquí estamos de vuelta para la parte informativa en su programa A la Medida. El día de hoy el Ministerio Público allanó varias viviendas en busca del exministro de Comunicaciones José Luis Benito Ruiz. Vea por favor más información. El Ministerio Público, por medio de un comunicado, dio a conocer que por los más de 122 millones de quetzales localizados en un área ubicada en Antigua Guatemala, la semana pasada y tras los allanamientos realizados en la residencia, se localizaron indicios que vinculaban a un exfuncionario público con la posesión del inmueble. La lujosa vivienda donde fue localizado el dinero está a nombre de una inmobiliaria. Según las investigaciones realizadas, una segunda sociedad compradora del inmueble ofreció en opción de comprar la casa al exfuncionario. La orden fue girada por el delito de lavado de dinero u otros activos, luego de haber realizado 2 allanamientos en Guatemala y 2 en Escuintla y no localizar a Benito, fue declarado prófugo. La Fiscalía Especial contra la Impunidad gestiona generar difusión roja internacional para localizarlo, además de que fue emitida una orden a las autoridades migratorias para el arraigo del exministro. Y en otra información, esta jornada se realizó la reunión de jefes de bloque para de esta forma avalar la orden del día que se tiene prevista para las sesiones plenarias de esta semana. Entre las órdenes del día está la elección de la Junta Directiva del Congreso de la República para el periodo legislativo 2021-2022. A partir del 14 de octubre quedó abierta la posibilidad de poder ya entrar a conocer la opción de elegir a Junta Directiva, y es por eso que como Junta Directiva decidimos pues incluirlo ya en la agenda. En cuanto a mi participación, pues hemos hablado con la bancada y hay consenso en mi bancada para que pueda yo aspirar nuevamente a permanecer en el cargo. Además, se incluyó en el segundo debate la iniciativa 5668, Ley para el Fomento del Trabajo Marino Mercante Guatemalteco en el extranjero, iniciativa 5773, reformas al decreto 2579, Ley Orgánica del Crédito Hipotecario Nacional, al decreto 13-2020, Ley de Rescate Económico a las Familias por los efectos causados por el COVID-19, la iniciativa 5544, Ley de Tarjetas de Crédito. También se integró la iniciativa 5516, Asignación Presupuestaria Anual para la Asociación Municipal de Bomberos Municipales Departamentales. Se incluyó a discusión la iniciativa 4896, 4818 y el tercer debate de la iniciativa 5799, reforma de la Ley del Programa del Aporte Económico del Adulto Mayor. Otra de las iniciativas discutidas fueron la 5703, 5174 y la 5431. Autoridades del Ministerio de la Defensa recibieron la visita de personeros del Comando Sur de Estados Unidos. Esto con el fin de conocer, tratar y también poder erradicar algunas situaciones que están afectando particularmente la región del Triángulo Norte Centroamericano. Vea por favor la ampliación de esta información. Se tuvo la visita del almirante Craig Fowler,
Él es el comandante del Comando Sur de los Estados Unidos de América. Se encuentra haciendo una visita de cortesía en todos los países de la región. Recuerde que él es básicamente el encargado del hemisferio sur. En este sentido, pues hoy tuvo una visita de cortesía a lo que es el ministro de la Defensa Nacional. Le acompañó también el embajador William Popp, que es una de las primeras apariciones públicas que el embajador hace, ¿verdad? Y pues esta reunión lo que busca es fortalecer los lazos de amistad y cooperación entre los dos países, también ponerse al tanto los dos países de cómo se está desarrollando la lucha contra las amenazas que compartimos en la región, básicamente, incluyendo los Estados Unidos de América, y alguna otra solicitud o tal vez iniciativa de apoyo que pueda surgir a futuro entre Guatemala y los Estados Unidos. Se presentaron los resultados por la lucha contra el crimen transnacional. También se presentó una iniciativa de entrenamiento a los sargentos para que se vuelvan suboficiales. En lo que va del año se han localizado 16 pistas clandestinas, 27 aeronaves involucradas en acciones ilícitas e incautación de paquetes de cocaína. Llegó el momento de despedirnos, pero recuerde que mañana lo invitamos a las 9 de la noche. Los esperamos. Chao.